Algo realmente importante ocurrió en el mercado de la plata, y no fue por falta de oferta, ni por caída de la demanda, ni porque el metal haya perdido valor de repente. Lo que provocó este movimiento fue un cambio de regla, una alteración en los requisitos de margen que entró en vigor desde temprano por la mañana. Si seguiste el gráfico de la plata, probablemente sentiste esa extrañeza inmediata, como si algo no estuviera teniendo sentido. En un período reciente, la plata llegó a niveles cercanos a 84 por onza, un nivel que ajustado por la inflación no se veía desde hacía alrededor de varias décadas. Fue un hito histórico, pero hoy, en pocas horas, el precio se desplomó más de un 5% en determinado momento. Mucha gente vio parte de las ganancias recientes simplemente desaparecer ante sus propios ojos, sin entender exactamente el motivo. Y aquí está el punto más importante para comprender lo que ocurrió. Esta caída no ocurrió porque la plata se haya vuelto menos valiosa de un día para otro. No fue porque la demanda se evaporó. Tampoco fue porque surgiera una nueva oferta gigantesca en el mercado. Nada de eso cambió. Lo que cambió fue una regla operativa que afecta directamente a quienes operan contratos de futuros apalancados. El cambio llegó a través de un comunicado oficial del grupo que administra la bolsa donde se negocian los contratos de futuros de plata. En una fecha reciente, apenas unos días antes, anunciaron que a partir del inicio de la semana siguiente, el valor exigido como margen inicial para contratos de plata con vencimiento en un mes determinado aumentaría de una cifra menor a una cifra mayor. Esto representa un aumento del 25% en un periodo muy corto. Para quien no está acostumbrado a este tipo de mercado, eso significa que de repente los traders tuvieron que poner mucho más dinero solo para mantener las posiciones abiertas. No para comprar más, solo para no ser expulsados del juego. Y cuando mucha gente se ve obligada a salir al mismo tiempo, el precio reacciona de forma violenta. Déjame explicar esto de una manera muy simple, casi como una conversación entre amigos. Imagina que compraste una casa dando un 20% de entrada. Vives en ella, pagas las cuotas correctamente, todo parece bajo control. De repente, una mañana cualquiera, el banco llama y dice que la regla cambió. Ahora la entrada exigida ya no es del 20%, es del 50%. Y necesitas cubrir esa diferencia inmediatamente, o el banco vende la casa. Eso fue exactamente lo que les ocurrió a muchos traders de plata. Recibieron llamadas de margen que no podían atender en el corto plazo. Y cuando no puedes cumplir una llamada de margen, no existe negociación ni tiempo para pensar. El broker simplemente cierra tu posición al precio que el mercado esté ofreciendo en ese instante. Ahora piensa conmigo en el efecto colectivo de esto. Cuando muchos operadores se ven obligados a vender al mismo tiempo, sin elegir precio, ¿qué ocurre con el valor del activo? Se desploma. No porque se haya vuelto malo, sino porque la venta es forzada. En un periodo muy corto, se estima que más de decenas de millones de onzas de plata en contratos de papel fueron liquidadas. Todo eso en un espacio de tiempo muy reducido. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Quién se beneficia cuando el precio cae de forma abrupta? Sí, si estabas apostando contra la subida de la plata y veías crecer tus pérdidas mientras el precio se acercaba a niveles cercanos a 84, ¿qué te ayudaría más que una ola de ventas forzadas empujando el mercado hacia abajo? Los informes de compromiso de los traders, que son datos públicos,
muestran que grandes instituciones y bancos suelen mantener posiciones vendidas relevantes en plata. Eso es común en los mercados de materias primas, solo que conforme el precio subió, esas posiciones pasaron a acumular pérdidas significativas. Y curiosamente, las elevaciones de margen ocurrieron 2 veces en un período de apenas 2 semanas, exactamente durante ese movimiento de subida. Este tipo de movimiento no es algo nuevo en el mercado de la plata. Ya ocurrió antes, en momentos muy específicos de la historia, siempre durante grandes subidas, siempre cuando el metal empieza a llamar demasiada atención. En 2 episodios marcantes, esto quedó muy claro. Uno de ellos ocurrió a comienzos de una década pasada. El otro ocurrió en un año posterior dentro de la misma era moderna. En el primer episodio, la plata se disparó hasta la región de niveles muy elevados por onza. En ese periodo, ciertos participantes estaban acumulando enormes cantidades del metal, creyendo que la inflación y la fragilidad de la moneda empujarían los precios aún más arriba. La respuesta del mercado llegó en forma de nuevas reglas. La bolsa introdujo limitaciones severas para operaciones apalancadas, exigiendo mucho más capital para mantener posiciones abiertas. El resultado fue devastador. Muchos operadores simplemente no tenían liquidez suficiente para acompañar las nuevas exigencias. Las liquidaciones comenzaron en cascada. El precio de la plata se desplomó en cuestión de días. Lo que parecía una corrección técnica se convirtió en un colapso. Aquellos que estaban excesivamente apalancados fueron barridos del mercado. Algo muy parecido ocurrió en otro episodio posterior. La plata salió de niveles cercanos a cifras bajas y avanzó rápidamente hasta casi niveles muy altos. En apenas unos días, la bolsa elevó los requisitos de margen varias veces. Cada aumento empujaba a más operadores fuera, forzando nuevas ventas y creando un ciclo de caída que se autoalimentaba. Y ahora, en un periodo reciente, la historia parece rimar una vez más. La plata rompió una región cercana a los 80 por primera vez. Luego vinieron 2 elevaciones de margen en apenas 2 semanas. No estoy diciendo que esto sea manipulación. Oficialmente, estas medidas se justifican como gestión de riesgo. Pero entender este patrón histórico ayuda a ver que estas decisiones no surgen en el vacío. Miremos ahora con más calma lo que ocurrió dentro del mercado, porque los detalles importan. La plata ya abrió el día por debajo del máximo histórico reciente. El mercado despertó digiriendo la noticia del aumento de margen. A medida que los mercados asiáticos fueron cerrando y Europa comenzó a operar, la presión vendedora se volvió más fuerte y más visible. Hacia la mitad de la mañana, el precio ya rondaba una región inferior por onza. Eso representaba una caída de aproximadamente 4% en pocas horas. Pero el movimiento no se detuvo. En determinado momento, ocurrió lo que los traders llaman un flash, una descarga rápida de ventas que empujó el precio por debajo de un nivel específico de forma abrupta. En un punto del día, la plata llegó a negociarse más de un 10% por debajo del pico reciente. Este tipo de movimiento rara vez es resultado de una venta racional y planificada. Lleva las marcas claras de una liquidación forzada. Quien vende en estas condiciones no está buscando el mejor precio. Está vendiendo porque no tiene opción. Existe una diferencia clara entre venta normal y liquidación forzada. En una venta normal, el mercado cae en olas. Aparecen compradores en niveles de soporte. El precio oscila. En la liquidación forzada, el gráfico aparece casi una línea recta hacia abajo. No hay paciencia, no hay estrategia,
solo urgencia. El aumento del margen significó que cualquier trader comprado en plata necesitó de un día para otro poner un 25% más de dinero en la cuenta. Quien no consiguió hacerlo rápidamente, especialmente en un periodo festivo, con bancos más lentos y transferencias demoradas, simplemente fue expulsado del mercado. Los números de este movimiento ayudan a entender la dimensión de lo monocentotsnom ocurrido. En apenas 15 minutos, durante una de las oleadas intensas de venta, más de 13.000 contratos de plata cambiaron de manos. Eso equivale a cerca de decenas de millones de onzas de plata en contratos de papel volcadas al mercado en un intervalo extremadamente corto. Para poner esto en perspectiva, estamos hablando de algo cercano a varios meses de producción global de plata, concentrados en apenas 15 minutos de negociación. No es una venta normal, es un evento mecánico forzado, causado por reglas y no por un cambio real en el valor del metal. Y aquí empieza a surgir una de las partes más interesantes de esta historia. Mientras el precio del papel se desplomaba, fui a revisar los precios de la plata física en grandes distribuidores. Lo que apareció allí fue curioso. El precio de las monedas físicas prácticamente no cambió. En algunos casos, la prima sobre el precio al contado incluso aumentó. Eso significa que incluso con la caída del precio del papel, quien quería comprar plata física seguía pagando prácticamente el mismo valor o incluso más. Esto ocurre porque las caídas abruptas suelen atraer compradores que ven el movimiento como una oportunidad. Piensa en esto por un instante. El precio del papel cayó más de un 5%, pero la plata que puedes sostener con la mano no acompañó esa caída. Eso sugiere que el mercado físico puede estar enviando una señal diferente al mercado de derivados. Si la plata realmente hubiera perdido valor real, los vendedores físicos estarían desesperados por bajar precios y mover inventario. No fue lo que ocurrió. Para entender por qué esta desconexión entre el papel y lo físico importa tanto, es necesario mirar el panorama mayor de oferta y demanda. Según datos del Instituto de la Plata, el mercado global viene operando en déficit durante varios años consecutivos. En un período reciente, el mundo consumió alrededor de 1.300 millones de onzas de plata, mientras que la producción quedó cerca de 1.000 millones de onzas. Eso crea un agujero anual de aproximadamente cientos de millones de onzas que debe llenarse desde algún lugar. Ese metal no surge de la nada. Proviene de existencias acumuladas a lo largo de los años, de bóvedas de bolsas, de reservas industriales y de inventarios estratégicos que están siendo drenados lentamente. Los almacenes de la Asociación de Mercados de Metales Preciosos de Londres vienen registrando caídas consistentes en los inventarios. En los depósitos de otra gran bolsa, la categoría de plata registrada, la disponible para entrega física, también se ha reducido de forma visible. Desde un mes reciente, decenas de millones de onzas salieron solo de esa categoría. Eso significa que la plata está dejando el sistema financiero y migrando a manos privadas, usuarios industriales y bóvedas fuera del circuito de derivados. Está siendo transformada en paneles solares, componentes electrónicos, baterías e infraestructura tecnológica. Al mismo tiempo, el precio del papel puede caer violentamente por una regla administrativa. Es exactamente esta tensión la que hace que el mercado de la plata sea tan fascinante. En el corto plazo, el precio puede ser dominado por contratos, apalancamiento y llamadas de margen. En el mediano y largo plazo, quien manda es la plata física.
Quien necesita el metal para producir no puede simplemente apretar un botón y crear más oferta. Cuando hablamos de demanda estructural de plata, no hablamos de moda, narrativa o especulación momentánea. Hablamos de necesidades físicas, industriales y tecnológicas que no retroceden porque el precio cayó en un gráfico. El sector de la energía solar es un ejemplo claro. Según el Instituto de La Plata, solo las aplicaciones fotovoltaicas consumieron cientos de millones de onzas en un periodo reciente. Y las proyecciones indican que ese número puede superar los 300 millones de onzas por año en el futuro. Cada panel solar contiene plata en su pasta conductora, responsable de permitir que la electricidad fluya con eficiencia. Sustituir este metal no es simple, ni barato, ni técnicamente trivial. La plata tiene la mayor conductividad eléctrica entre todos los metales. Eso no es un detalle, es una limitación física. Existen intentos de sustitución por otros metales, pero hasta ahora chocan con pérdidas de eficiencia, durabilidad y rendimiento. En aplicaciones críticas, especialmente a gran escala, pequeñas pérdidas se transforman en grandes problemas. Por eso, incluso con esfuerzos de ingeniería para reducir la cantidad de plata por panel, el crecimiento explosivo de la producción solar mantiene o incluso amplía el consumo total del metal. Y no es solo la energía solar. Los vehículos eléctricos representan otro vector de demanda que muchos subestiman. Un automóvil tradicional utiliza cierta cantidad de plata. Un vehículo totalmente eléctrico puede usar prácticamente el doble. La plata está presente en sistemas de gestión de baterías, electrónica de potencia, contactos eléctricos, sensores e infraestructura de recarga. A medida que la flota global migra hacia modelos eléctricos, esta demanda crece de forma silenciosa, continua y difícil de eliminar. Ahora suma a eso la expansión de la inteligencia artificial. Centros de datos, servidores, chips, conectores y sistemas de refrigeración dependen directamente de las propiedades eléctricas y térmicas de la plata. Cada servidor contiene pequeñas cantidades, pero a escala global, eso se convierte en millones de onzas adicionales por año. El crecimiento de la capacidad computacional ha sido gigantesco, y todo indica que estamos solo al comienzo de esa curva. La plata no es un lujo en este proceso. Es parte de la infraestructura invisible que sostiene la tecnología moderna. Ahora hablemos del otro lado de esta ecuación, porque no sirve entender la demanda sin comprender cómo nace la plata. Imagina una panadería que vende pan, pero que solo puede producir pan si al mismo tiempo vende tortas y café. Si la demanda de pan se dispara, pero el consumo de tortas y café no crece junto, la panadería simplemente no puede duplicar la producción de pan. Así funciona la oferta de plata en el mundo real. La mayor parte de la plata producida en el planeta no proviene de minas dedicadas exclusivamente a ella. Surge como subproducto de la minería de otros metales. Eso significa que incluso si el precio de la plata sube mucho, la producción no responde rápido, porque quienes deciden aumentar o reducir la extracción son los mercados de esos otros metales. La plata acompaña el proceso, no conduce. Por eso, cuando alguien dice que precios más altos resuelven el problema de oferta, ignora esta limitación estructural. Una minera de cobre no va a duplicar su producción solo porque la plata se encareció si el mercado del cobre está débil. Eso crea un cuello de botella silencioso, difícil de percibir en el corto plazo, pero muy poderoso en el largo plazo. Ahora suma eso al comportamiento de los inventarios. Imagina un supermercado que vende más productos de los que recibe de los proveedores.
Al principio nadie lo nota, porque el stock acumulado sostiene la demanda, pero llega un punto en el que las estanterías comienzan a vaciarse. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con la plata. Los inventarios de las grandes bolsas disminuyen mes a mes, mientras el consumo industrial se mantiene firme. En este escenario, el papel de ciertos países se vuelve central. Además de ser grandes consumidores, controlan una parte relevante de la capacidad global de refinación. Con nuevas exigencias de licencias de exportación entrando en vigor en un período reciente, esos países pueden decidir en la práctica cuánto metal se queda dentro y cuánto va al resto del mundo. Es como si un gran proveedor global decidiera priorizar su propio barrio antes de abastecer al resto de la ciudad. Ahora junta todo esto con el funcionamiento del mercado de futuros. El mercado de papel es como un gran edificio donde mucha gente alquila, pero casi nadie es dueño. Mientras todo está tranquilo, nadie se preocupa. Pero cuando el administrador cambia las reglas y exige un depósito mucho mayor para seguir allí, quien no tiene reserva suficiente se ve obligado a salir inmediatamente, aunque crea que el lugar se valorizará en el futuro. Eso es exactamente lo que ocurre con el apalancamiento. Los contratos de futuros permiten controlar grandes cantidades de plata con relativamente poco dinero. Eso funciona mientras las reglas permanecen estables. El problema es que esas reglas pueden cambiar de un día para otro. Cuando el margen sube, el costo de permanecer en el juego aumenta de inmediato. Y quien no tiene suficiente caja es expulsado, no por estar equivocado, sino por no poder cumplir la exigencia. El pequeño inversor suele sentir esto primero. Las grandes instituciones tienen más flexibilidad. Por eso, movimientos como el de hoy dicen menos sobre el valor real de la plata y más sobre quién estaba excesivamente apalancado. El precio cae porque las posiciones deben cerrarse, no porque alguien se haya despertado pensando que la plata perdió su utilidad en el mundo. Los paneles solares siguen instalándose, las fábricas siguen produciendo, los centros de datos siguen construyéndose. Al final, el mercado de papel funciona como un amplificador emocional. Exagera tanto la euforia como el miedo. Entender esto no elimina la volatilidad, pero ayuda a no confundir ruido de corto plazo con un cambio estructural de valor. Y así continúa la historia, revelando que el mercado no castiga el valor, castiga la fragilidad estructural. Si este contenido te aportó claridad y contexto, suscríbete, dale like y compártelo.